Hola, VIPs de chisme. Bienvenidos a tu canal favorito, donde las bombas de chisme explotan y las historias más impactantes se cuentan sin censura. Hoy tenemos un tema que te va a dejar sin palabras. Marc Anthony acaba de hacer una revelación explosiva que nadie vio venir. ¿Te imaginas lo que puede pasar cuando el rey de la salsa y una de las modelos más cotizadas del mundo se ven envueltos en un escándalo de infidelidad? Pues si pensabas que lo sabías todo sobre ellos, te equivocas. La verdad está más oscura de lo que creías. Marc estaba al otro lado de la habitación, pero su presencia llenaba todo el espacio. Su mirada era intensa como un fuego abrasador, clavada en Nadia, que apenas podía sostener su contacto visual. Esa intensidad casi palpable parecía atravesarla, desnudando cada rincón de su alma. Sus ojos oscuros reflejaban incredulidad, como si intentara descifrar las palabras recién pronunciadas por Nadia, mientras su cuerpo entero emanaba una tensión contenida, al borde de estallar. En cambio, ella, atrapada en un torbellino de confusión y emociones contradictorias, apenas podía mantenerse firme en ese ambiente cargado y sofocante. Sabía que enfrentarse a Marc no sería fácil, era un reto monumental, pero nunca imaginó que sería tan desgarrador. Cada segundo en aquel silencio opresivo era un golpe más contra su corazón, que latía con fuerza descontrolada. Apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron en sus palmas, obligándose a mantener la compostura, aunque por dentro una tormenta rugía con furia. Sentía el miedo como un peso abrumador, la culpa como una cadena, y el dolor de saber que estaba a punto de destruir algo valioso entre ellos, algo que tal vez nunca podría reparar. Finalmente Marc rompió el silencio. Su voz fue apenas un susurro, pero contenía la fuerza de una tormenta. No puedo creer que me estés diciendo esto. Las palabras, aunque pronunciadas suavemente, eran como un látigo. Su rostro estaba tenso y las venas de su cuello se marcaban con claridad. Nadia sintió como el aire se volvía más denso, como si cada respiración fuera una tarea imposible. La distancia física entre ellos era mínima, pero el abismo emocional que se abría en ese momento parecía infinito. Dime que no es verdad, dijo Marc, su voz baja y cargada de dolor, temblando con cada palabra. Nadia sabía que no podía detenerse ahora. Tragó saliva y con un esfuerzo titánico, dejó escapar la verdad que había guardado tanto tiempo. Hay algo que necesito decirte, comenzó, su voz quebrándose con cada sílaba. Algo que debía haberte contado hace mucho, pero nunca encontré el momento adecuado. Marc no apartó la mirada de ella, sus ojos estaban fijos, perforándola, como si intentara leer cada pensamiento que pasaba por su mente en ese instante. Nadia sintió que el mundo bajo sus pies se desplomaba. Había hablado la verdad, había roto el silencio que había guardado durante tanto tiempo, pero en lugar de sentir alivio, su interior se llenó de una angustia insoportable que parecía retorcerle el alma. El aire en la habitación se volvió más pesado, casi irrespirable, mientras la voz de Marc emergía, baja pero cargada de incredulidad y una rabia contenida que lo hacía aún más aterrador. ¿Qué acabas de decirme? No, esto no puede ser cierto. Sus palabras eran apenas un murmullo, pero la intensidad con la que las pronunciaba era desgarradora. Marc, por favor, susurró Nadia, sintiendo que su voz se quebraba bajo el peso de su desesperación. Estás diciendo que, continuó él, pero no pudo terminar la frase. Su voz se apagó ahogada por las emociones que lo golpeaban sin piedad. Nadia asintió lentamente, incapaz de sostenerle la mirada. Su corazón se rompía al verlo tan vulnerable, tan desmoronado, como si con esas palabras hubiera derrumbado todo lo que habían construido juntos. Marc dio un paso atrás, tambaleándose ligeramente, como si necesitara espacio para procesar la magnitud de esa revelación. Era como si, en ese instante, hubiera perdido el suelo bajo sus pies. Marc, por favor, déjame explicarte, imploró Nadia, con la voz apenas audible y cargada de desesperación. Sabía que cualquier explicación que pudiera ofrecer sería insuficiente, un intento inútil de sanar una herida que acababa de infligir. Sin embargo, no podía quedarse callada, necesitaba intentarlo, aunque las palabras parecieran inútiles. No quería que todo terminara así. Nunca había deseado mentirle, pero el miedo había sido más fuerte. El temor de perderlo, de que se alejara de ella si llegaba a conocer la verdad, la había paralizado durante tanto tiempo. ¿Perderme? ¿Eso es lo que temías? Marc alzó la voz, su tono cargado de dolor y frustración. Sus ojos permanecían fijos en los de ella, brillando con una mezcla de ira y desilusión que lo hacía parecer más herido que nunca.
Nadia, pensé que esto era real, que éramos una familia, que estábamos juntos en esto. Sus palabras golpearon a Nadia como una tormenta, el nudo en su garganta creció, haciéndole casi imposible responder. Había soñado tantas veces con construir una familia, con encontrar un amor verdadero e incondicional, y con Mark. Había creído que ese sueño finalmente se había hecho realidad, pero ahora esa ilusión se desmoronaba ante sus propios ojos, arrastrándola hacia un vacío emocional del que parecía imposible escapar. A pesar de su deseo ferviente de que él pudiera entender su perspectiva, sabía que las palabras ya dichas no podían deshacerse, el daño estaba hecho. Esa verdad que había ocultado tanto tiempo ahora pesaba sobre ambos como una losa imposible de mover. Mark también había creído en esa relación. Había pensado que juntos construirían algo hermoso. Cuando se enteró del embarazo, una oleada de emoción lo invadió, una felicidad que lo hizo imaginar un futuro lleno de posibilidades. Te prometo que si te quedas hasta el final, todo va a tener sentido. Cada pista, cada palabra que Mark ha soltado, encaja en una historia aún más sorprendente. Así que no te vayas, todavía hay mucho más por descubrir. Sigue viendo este vídeo porque lo que viene te va a sorprender. No te despegues, que en unos momentos vamos a revelar la verdad detrás de la ruptura y lo que Marc Anthony hizo que nadie esperaba. Pero ahora, todo eso se sentía como una cruel mentira. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó Mark finalmente con un tono gélido, casi distante, que heló a Nadia hasta los huesos. Ella tragó saliva, incapaz de responder de inmediato, cada palabra que intentaba formar parecía quedar atascada en su garganta. Él soltó un largo suspiro, llevándose una mano al cabello, como si ese gesto pudiera aliviar el caos que consumía su mente. ¿Y si no soy yo, entonces quién? Su pregunta directa y demoledora resonó en el silencio, como un golpe seco. Nadia sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Nunca había imaginado que tendría que enfrentarse a esa pregunta de manera tan directa, y menos aún en un momento tan cargado de emociones. «Es alguien de mi pasado», dijo finalmente Nadia, esforzándose por mantener la compostura, mientras su voz temblaba con cada palabra. «No tiene nada que ver con nuestra vida actual, no es alguien que forme parte de esto, pero ya no puedo seguir mintiéndote, Mark. No puedo pretender que todo está bien cuando en realidad no lo está». Mark cubrió su rostro con las manos, como si ese gesto pudiera bloquear la realidad que se le venía encima. Durante años había sido un hombre fuerte, alguien acostumbrado a enfrentar los desafíos con valentía, pero en ese instante parecía desmoronarse frente a una verdad que no quería ni podía aceptar. El peso de las palabras de Nadia lo aplastaba, desgarrando todo lo que creía sólido en su vida. El tiempo pareció detenerse, los segundos se alargaron hasta convertirse en una eternidad, y el silencio que los envolvía era tan denso que ambos sentían que podían ahogarse en él. Finalmente Mark apartó las manos de su rostro y la miró, pero aquella mirada ya no era la misma de siempre. Sus ojos estaban llenos de tristeza, de un dolor tan profundo que Nadia sintió que le desgarraba el alma. «No sé si puedo perdonarte», murmuró finalmente, sus palabras impregnadas de una sinceridad brutal. El impacto de esas palabras hizo que Nadia sintiera un nudo en la garganta, uno que amenazaba con ahogarla por completo. «Te amé como nunca había amado a nadie», continuó Mark con una voz rota, que dejaba entrever el torbellino de emociones que lo consumían. «Confié en ti y en nosotros y ahora, con esta revelación, siento que todo ha sido una farsa». Nadia intentó responder, pero su voz se quebró antes de poder articular palabra. Lágrimas silenciosas comenzaron a deslizarse por su rostro, una tras otra, mientras sentía el peso de sus propios errores caer sobre ella como una avalancha. «Lo siento», logró decir finalmente, su voz apenas un susurro entrecortado. «Lo siento tanto, Mark. Jamás quise hacerte daño, pero el miedo, mi egoísmo, todo eso me superó. Te amo de verdad, y por eso estoy aquí, revelando la verdad». Mark la miró en silencio, su rostro una máscara de dolor. En sus ojos había un destello de algo que Nadia reconoció vagamente, el amor que compartieron, esa conexión única que los unió alguna vez, pero aquel destello era apenas una sombra, algo que se desvanecía rápidamente bajo el peso de la traición que ahora lo abrumaba. Ella sabía que había destruido algo hermoso, algo que tal vez jamás podría reconstruir. Finalmente Mark pareció tomar una decisión. Sus hombros cayeron ligeramente como si el peso de la situación lo aplastara, y dio un paso hacia la puerta. Se detuvo un momento antes de cruzarla, con la mano apoyada en el marco.
Espero que encuentres lo que buscas, dijo su voz fría y distante, como si hubiera apagado todas las emociones que quedaban en él. Pero yo no puedo seguir aquí. Sin mirarla salió de la habitación, dejando a Nadia sola con el eco de sus propias palabras y el peso abrumador de su culpa. Nadia permaneció inmóvil, sus ojos fijos en la puerta que Mark acababa de cerrar. La sensación de vacío era tan inmensa que parecía haber arrancado todo el aire de la habitación. Cada rincón de ese espacio, que antes estaba lleno de momentos felices, se sentía ahora frío e inhóspito, como si su confesión hubiera alterado la atmósfera misma. Los recuerdos comenzaron a invadirla como un torrente incontrolable. Las imágenes de su relación con Mark se agolpaban en su mente, sus primeras risas, el brillo de sus ojos cuando la miraba con amor, la calidez de sus abrazos en los días difíciles. Recordó cómo solía tomar su mano cuando el miedo la invadía, cómo la sostenía cuando su mundo parecía tambalearse. Pero ahora, tras aquella revelación, cada uno de esos recuerdos estaba teñido de dolor, como si fueran un cruel recordatorio de lo que había perdido. El perfume de Mark todavía flotaba en el aire, un aroma tenue que Nadia asociaba con los momentos más íntimos y felices de su relación. Podía ver con una claridad desgarradora el dolor en sus ojos cuando la miró por última vez. Las palabras de Mark resonaban en su mente como una sentencia: no sé si puedo perdonarte. Aquella calma que se había instalado tras la salida de Mark era más devastadora que cualquier explosión de furia. Cada palabra no dicha, cada explicación que había ensayado en su mente tantas veces, ahora pesaban sobre Nadia como un lastre insoportable. Se preguntaba atormentada, si el miedo había sido su mayor enemigo o si su propia debilidad la había empujado a construir un castillo de ilusiones sobre una base de silencios y mentiras. Ahora, todo estaba reducido a escombros, y lo que había creído que podía proteger se había transformado en un abismo imposible de cruzar. Con un suspiro tembloroso se dejó caer en una silla, la misma en la que tantas veces se había sentado junto a Mark, compartiendo secretos, sueños y risas que ahora parecían pertenecer a una vida ajena. Sus ojos se posaron en la pared frente a ella, donde colgaban fotos que contaban su historia juntos. Una en particular atrapó su atención, ambos abrazados durante un viaje, sonriendo a la cámara como si fueran invencibles. En esa imagen Mark la sostenía con fuerza, y su expresión irradiaba devoción y amor puro. Nadia recordó el calor de sus brazos ese día, como él le susurraba palabras dulces mientras la miraba como si ella fuera el centro de su universo. «¿Cómo pude destruir algo tan hermoso?», murmuró para sí misma, sintiendo como la culpa la estrangulaba poco a poco. Sin embargo, lo que más le dolía no era solo la pérdida de aquel amor, sino el daño irreparable que había infligido a Mark. Había amado al niño como si fuera suyo, sin reservas ni condiciones. Había llenado su vida de dedicación y ternura, entregándose por completo a la idea de ser una familia. Nadia podía verlo claramente en su mente, la forma en que Mark se arrodillaba para atar los cordones del niño, cómo le enseñaba con paciencia a montar en bicicleta, o cómo su rostro se iluminaba al escuchar sus primeras palabras. Eran recuerdos que ahora no hacían más que intensificar su dolor. Nadia se inclinó hacia adelante entrelazando sus dedos con fuerza, como si ese gesto pudiera detener el temblor que recorría su cuerpo. Las lágrimas caían sin control, pero no hizo el más mínimo intento por detenerlas. Cada gota parecía una confesión silenciosa, un lamento que sabía que no sería suficiente para borrar el daño hecho. Había esperado tanto tiempo para decirle la verdad, pero el peso de esa demora ahora se sentía como un castigo. Su mente la transportó al momento en que supo con certeza que el niño no era de Mark. Recordó cómo esa verdad la había golpeado como un relámpago, y cómo, en lugar de enfrentarlo, lo había enterrado en lo más profundo de su alma, donde pensó que podría permanecer oculto para siempre. Pero, ¿a quién engañaba? Había traicionado el amor de Mark al permitir que aquella mentira se interpusiera entre ellos, al aferrarse a un secreto que inevitablemente los destruiría. Con cada recuerdo, la presión en su pecho aumentaba, aplastándola. Sentía que había perdido, pero también sentía el vacío que había dejado en el corazón de Mark. Él, quien le había abierto su mundo y había confiado en ella sin reservas, ahora se enfrentaba a una realidad que no merecía. Nadie se preguntó por qué había permitido que las cosas llegaran tan lejos, porque había ignorado las señales de advertencia y había tomado el camino más sencillo, aunque supiera que era el más destructivo. Había encontrado en Mark un refugio, una paz que nunca antes había experimentado, pero también en su amor había descubierto una razón para ser honesta.
Ahora que había fallado, sentía que esa oportunidad de redención se le escapaba de entre los dedos. La vida continuaba imperturbable al otro lado del cristal, indiferente al caos que se desataba dentro de Nadia. Con la frente apoyada contra el vidrio frío, cerró los ojos y se permitió un instante para profundizar en sus pensamientos. En su mente trató de rastrear el momento exacto en que todo comenzó a desviarse. Fue el día en que conoció a Mark, aquel hombre encantador, con su sonrisa cautivadora y palabras llenas de promesas. Había traído consigo una chispa de esperanza que iluminó un rincón oscuro de su vida. Con él había imaginado que podría superar sus miedos y construir algo genuino, pero junto a esa esperanza también arrastró un secreto que, como una sombra, creció hasta volverse insostenible. Abrió los ojos y vio su reflejo en el cristal. La mirada que le devolvía no era la suya, sino la de alguien que apenas reconocía, una imagen severa, condenatoria, cargada con la verdad que ya no podía eludir. El silencio de la habitación la rodeaba como un juicio invisible. Cada rincón parecía observarla, reteniendo ecos de momentos felices que ahora solo intensificaban su tormento. El reloj en la pared marcaba un ritmo constante y opresivo, cada tic resonando en su pecho como un recordatorio de que había cruzado un punto sin retorno. La confesión, lejos de aliviarla, había abierto una herida que seguía sangrando, dejando tras de sí un vacío insoportable. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en los objetos que aún conservaban la esencia de Mark. El sofá donde se recostaba tras un día agotador, el sillón junto a la ventana donde se sentaba con su guitarra, llenando el espacio con melodías cargadas de emoción. También recordó su risa, clara y contagiosa, mientras jugaba con el niño, y las noches en las que se sentaba junto a ella en la cama, susurrándole promesas que ahora parecían burlas crueles en medio del desastre. Esos recuerdos que en otro momento habrían sido su refugio, ahora eran cuchillas que le desgarraban el corazón, intensificando la culpa que la devoraba. Cerró los ojos tratando en vano de bloquear las imágenes que inundaban su mente. Recordó con dolor la primera vez que Mark le confesó su amor. Era una tarde tranquila en una pequeña cafetería, donde la luz del sol atravesaba el cristal, envolviéndolos en una calidez reconfortante. Él tomó sus manos entre las suyas, entrelazando los dedos con una ternura que la hizo sentir que por primera vez en mucho tiempo, era vista y aceptada tal como era. En ese momento el mundo había parecido más cálido, más brillante, pero también, sin que lo notara, ese instante marcó el inicio de una red de mentiras que ella misma tejió. Mark fue su refugio, su ancla en medio de una tormenta interna que no dejaba de rugir. Con él había aprendido a confiar, a imaginar un futuro que antes le resultaba inalcanzable, pero con el amor también vino el miedo. Un miedo paralizante que la llevó a posponer la verdad una y otra vez, diciéndose que habría un momento perfecto para confesarlo. Pero ese momento nunca llegó y la demora terminó cobrándole un precio que ahora entendía como devastador. Se acercó a la mesa del salón y tomó en sus manos un marco de fotos. La imagen congelada era una punzada directa al alma, Mark levantando al niño en brazos, ambos con sonrisas que irradiaban felicidad. Verlo así, lleno de amor y orgullo, la hizo sentir como si el aire se le escapara del pecho. Había permitido que Mark amara al niño sin reservas, que lo llamara hijo y le diera su apellido, construyendo una relación basada en una mentira. Ahora, al enfrentarse a esa realidad, cada recuerdo se convertía en una espina que se clavaba más profundo. El dolor de Nadia era casi físico. Podía ver con claridad el amor que había dañado, la confianza que había quebrado y el futuro que había destruido con sus propias manos. Quiso gritar, correr tras él, explicarle, suplicarle que entendiera, pero sabía que sería inútil. Había cruzado una línea, una de la que no había retorno. Aún así, la idea de vivir sin Mark, de despertar cada mañana y no encontrar su calidez, era una visión que la aplastaba. Regresó al cristal, buscando en el horizonte algún atisbo de esperanza, pero todo lo que vio fue la calma indiferente de los edificios y el cielo que comenzaba a oscurecerse. En el fondo de su corazón, sabía que había arruinado lo único que le había dado sentido a su vida. La idea de seguir adelante sin él era un vacío que no sabía cómo llenar. Las palabras de Mark seguían resonando en su mente como un eco interminable: espero que encuentres lo que buscas, pero yo no puedo seguir aquí. Esa frase, pronunciada con una calma fría, fue el golpe final. Mark no se había descontrolado, no había alzado la voz, y esa calma, esa resignación, era más devastadora que cualquier grito. El pánico se apoderaba de Nadia cada vez que la imagen de Mark y el niño surgía en su mente.
Había permitido que algo tan hermoso y lleno de amor floreciera solo para arrancarlo de raíz con una confesión que lo desmoronó todo. El recuerdo del niño llamando a Mark papi por primera vez se le clavaba como una daga. La sorpresa inicial de Mark, seguida de su sonrisa radiante, había sido un instante mágico. Ella había observado esa conexión crecer, sabiendo en su interior que estaba construida sobre una mentira que algún día se revelaría. El peluche desparramado en el suelo junto al sofá pareció un reflejo de todo lo que quedaba de su relación, fragmentos de algo que una vez fue completo. Con una mezcla de culpa y nostalgia, pensó en el padre biológico del niño, un hombre del pasado que representaba una conexión fugaz y vacía, y que ahora había reaparecido como un eco del caos que intentaba superar. Su historia con aquel hombre no tenía comparación con lo que había vivido con Mark, pero esa sombra del pasado se convirtió en la carga que ahora arruinaba su presente. Nadia no podía ignorar el hecho de que Mark había sido más que un compañero para ella, él fue su refugio, su esperanza, su familia. Su relación le había dado una nueva perspectiva, un sentido de pertenencia que nunca antes había experimentado. Pero en su desesperación por aferrarse a esa felicidad, había cometido el peor de los errores, silenciar la verdad. En su intento por proteger lo que tenían, había creado una herida aún más profunda, una que ahora parecía imposible de sanar. El sonido del teléfono vibrando sobre la mesa interrumpió sus pensamientos por un breve instante. Su corazón dio un vuelco. Sería Mark. Pero al mirar la pantalla, solo encontró una notificación irrelevante, una trivialidad que contrastaba con el peso de sus emociones. Soltó el aire con fuerza, sintiendo que el tiempo se había detenido desde el momento en que él salió de la habitación. Cada segundo sin él era una eternidad en la que revivía cada palabra y cada mirada, especialmente la última que le dirigió. Ese instante estaba grabado en su memoria, los ojos de Mark llenos de dolor y desilusión mientras absorbía las palabras que ella nunca había querido decir. Nadia deseaba haber tenido el valor de expresarle lo que sentía realmente, decirle que lo amaba profundamente, que él era lo mejor que le había sucedido, que el niño era tan suyo como si compartieran la misma sangre, porque había sido el único padre presente en su vida. Pero temía que incluso esas palabras, por sinceras que fueran, solo añadieran más dolor a la herida. Finalmente se dejó caer al suelo, las rodillas dobladas y el rostro hundido entre sus manos. Las lágrimas fluían sin control, pero no intentó detenerlas. Comprendió que la verdad, aunque necesaria, había dejado un vacío inmenso. Su intento por proteger a quienes amaba se había convertido en una tragedia que los había destrozado a todos. Y así terminaba una historia de amor que parecía destinada a ser eterna. Nadia sabía que había cruzado una línea que no podía desandar. Su deseo de proteger había llevado a Mark a un abismo de dolor que ella misma había causado. Ahora, la pregunta que quedaba en el aire era si algún día podría encontrar una forma de redimirse, aunque fuera consigo misma. Y aunque los detalles son desgarradores, la historia de Mark y Nadia no es el final, es solo el comienzo de algo mucho más grande. Asegúrate de estar suscrito para no perderte ni un solo detalle de lo que viene. Esto no ha terminado. Gracias por estar con nosotros en Chisme VIP, tu lugar de los secretos más impactantes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, siempre que haya drama, nosotros te lo contamos.